Padre, el poder estudiar tu palabra, Señor. Quiero rogarte, Padre, que uses a tu instrumento, Señor, de esta mañana para hablar tu palabra, Señor. Quiero rogarte en el glorioso nombre de Jesús, Señor, que coloques en cada uno de mis hermanos y aún en mi persona oídos espirituales, Señor, para que tu palabra penetre no solamente en el sentir de un buen o un mal mensaje, Señor, sino en que al escuchar tu palabra podamos ponerla por obra. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros en la misión bautista la Isabelica estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos predicando acerca del Evangelio de Juan tema a tema. De manera sistemática estamos estudiando el Evangelio de Juan, razón por la cual voy a hablar del Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Estamos en Juan 13. El Evangelio, vemos entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para llegar al punto de Juan 13. Ya en el capítulo 11 el Señor Jesús había hecho la obra, la última señal en público, que era la resurrección de Lázaro. Y vemos a lo largo del Evangelio de Juan, primero cómo Juan muestra a Jesús no solamente como el Hijo de Dios, sino señala fehacientemente que Jesús es Dios. Y cada una de las enseñanzas o de los escritos que él coloca allí en este Evangelio o en su Evangelio tienen el propósito de mostrar que Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Y veíamos en los primeros capítulos cómo Jesús sanó a enfermos de Juan. También vemos en estos primeros capítulos cómo sanó a distancia, cómo alimentó a muchas personas también, y muchas cosas, y el pueblo que le seguía veía cómo Jesús hacía grandes señales. Pero en el punto de Lázaro, para ellos eso fue el cierre de las grandes señales de Jesús, porque allí Jesús mostró que no solamente alimentaba a muchos, que no solamente sanaba a distancia y de cerca, sino que Él tenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Y podríamos nosotros decir que al ver semejante obra, hay uno sí dice leyendo el Evangelio de Juan, definitivamente todos tenían que creer, ya no tenían excusas para no hacerlo, pero no fue así. Hubo un grupo de judíos que no solamente querían matar a Jesús por lo que había hecho, sino que ahora querían matar a Lázaro, que había sido resucitado. Y vemos la dureza del corazón de aquellos hombres. Y por eso Jesús decide, ya acerca de ser crucificado, decide tratar estas enseñanzas últimas privado con sus discípulos. Y ahí es donde caemos a Juan 13. Una gran enseñanza. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, como introducción, vemos que el carácter de Dios fue un carácter que mostró definitivamente amor por sus discípulos desde que los llamó hasta el momento de su muerte. Y en todo tiempo Jesús valoró a sus discípulos. Pero en el verso 3 que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, tomando esto como la introducción de estos próximos versículos que vamos a estar estudiando, partimos de la premisa que Jesús estaba consciente de lo que Él era, por supuesto. Es el Mesías, Jesús es el Dios encarnado, Jesús es el Dios todopoderoso que se manifestó entre nosotros, y por lo tanto Él sabía la autoridad que Él tenía en ese momento. Lo tomo como introducción, y el tema de hoy es un ejemplo de liderazgo. Un ejemplo de liderazgo. Estamos levantando una nueva generación dentro de esta congregación. En la asamblea el pastor hablaba acerca de cuántas personas se han sumado a la obra en la Iglesia Bautista El Trigal. Y necesario es que nosotros conozcamos lo que para el Señor Jesucristo es un verdadero liderazgo que levanta, que sostiene y que lleva el testigo en este tiempo de lo que es su evangelio aquí en el mundo. Amén. Amén.
Entonces vemos que Jesús muestra amor hasta la muerte por sus discípulos, y en este punto estaba diciendo, repito el verso 3, o cuando dice que Él sabía quién era Él. Y el primer punto dice, un buen líder da ejemplo. Un buen líder da ejemplo. Vamos a leer desde el 4 hasta el 11. Dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, un buen líder parte de una vida de ejemplo. Un buen líder da ejemplo. Jesús deseaba enseñarle algo importante a sus discípulos, y era, en primer lugar, la humildad, y segundo, el servicio desinteresado de cada uno de ellos, que Jesús iba a mostrar prontamente en la cruz del Calvario. Él deseaba que los discípulos que ya habían sido escogidos por Él, los discípulos que ya tenían asegurado la cena en la mesa con el Señor, estos tenían que saber que ahora a ellos les correspondía emprender un nuevo papel en sus vidas. Y el nuevo papel que estos discípulos iban a emprender, el lavamiento de los pies, representaba definitivamente que ya su cuerpo está lavado, pero a partir de este momento ustedes van a hacer lo que yo hago. Llegó el momento donde vieron mis ejemplos, vieron las grandes señales que hice, como muchas personas lo hicieron, les llamé en lo íntimo y les enseñé, pero ahora es necesario que se cumpla lo que dice la Gran Comisión, ¿verdad? Y es llevar el Evangelio. Ustedes ahora, si no permites, Pedro, que te lave los pies, entonces solamente tienes conocimiento. Solamente sabes lo que yo hice, pero necesito o deseo, es el deseo de mi corazón, es la enseñanza que les transmito a que ustedes ahora hagan lo que yo hice. Amén. Tarea difícil la que le correspondía a los discípulos. El Evangelio de Juan es el único que menciona este acontecimiento. Pero, ¿por qué el Señor Jesús llega a ese punto donde decide lavarle los pies a los discípulos? ¿Sabe? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y es la única cita que vamos a salir fuera de Juan, Lucas 22, del 24 al 30, queremos entrar en contexto y entender por qué llegaron a ese punto. En el 24 dice: hubo también entre ellos, esto es en el mismo encuentro, en este mismo episodio, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor o el más importante. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces había una disputa entre los discípulos diciendo: ¿quién es el más importante de nosotros? ¿Quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el que va a tomar las riendas o el liderazgo dentro de nosotros? Y a eso el Señor estaba respondiendo con este acto tan solemne del lavamiento de los pies. Pero eso tiene un trasfondo cultural. Cuando llegaba un invitado a una casa, los siervos inmediatamente tomaban la toalla y un lebrillo, y ellos lavaban los pies de los invitados como un acto de gozo o regocijo, porque ellos estaban entrando a la casa, y todo el honor no era para los siervos, el honor era para los amos, porque era un gesto no de los siervos sino del amo.
Entendemos entonces lo que significa para Jesús el liderazgo nuestro. Lo primero que debemos entender del acto de Jesús es que cuando nosotros servimos, no lo servimos para recibir gloria a nosotros. Servimos para darle la gloria a aquel que es nuestro Señor. Queremos que toda la honra sea para aquel que es nuestro Señor y no para nosotros. Entonces, en medio de esta disputa, Jesús le estaba diciendo: ¿quieren saber de ustedes quién es más importante? El más importante entre ustedes es el que sirve a los demás. Es el que se hace más pequeño. Y cuando nosotros estamos, como estamos ciertamente en nuestra iglesia, con muchas personas que están ingresando, que están participando de este cuerpo, esta palabra, hermanos, es pertinente. Y siempre va a ser pertinente, pero hoy es vigente y pertinente en la vida de esta congregación y en la vida también de la misión y de la iglesia venezolana. Porque cuántas personas se están uniendo en este momento a los pies de Cristo, a la salvación de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, los que ya conocemos al Señor de alguna data larga, para nosotros realmente mostrarles la obra de Dios a estas personas? Jesús estaba dando un ejemplo fehaciente de lo que debía ser un verdadero líder, ¿sí? Quiero mencionar rápidamente lo que representa un liderazgo para el mundo. Y un liderazgo para el mundo dice que es mandar bajo el auspicio de la soberbia. El líder o el jefe o el gerente debe tener la mejor oficina, debe tener el mejor computador, debe tener la mejor vestimenta, debe tener todo, absolutamente todo más llamativo que el resto del personal. Pero en Cristo el servir es servir bajo el auspicio de la humildad. Jesús tomó la toalla, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y vemos el gran ejemplo que Jesús estaba dando. Iglesia, nosotros que participamos hoy de la palabra de Dios, esa palabra es pertinente a tu vida y es pertinente a mi vida. ¿Queremos nosotros ser como el Señor Jesucristo? ¿Queremos nosotros ser verdaderos siervos? ¿Saben que alguien dijo que todos somos siervos? Todos los seres humanos somos siervos, hasta los no creyentes son siervos. Pero hay siervos de Dios y siervos del diablo. Porque un siervo hace lo que su amo le manda. Y si su amo si hace la voluntad de Dios, ¿de quién eres siervo? Eres un siervo de Dios. Pero si haces la voluntad del otro, eres siervo de él. Pedro decía que aquel que es vencido por alguien se constituye su esclavo. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces somos siervos de Dios. Amén. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, y no digan amén a esto, entonces nos constituimos en siervos del diablo. Entonces, ¿qué elegimos nosotros en nuestras vidas? El Señor en Deuteronomio 30, no lo ubiquen, solo voy a comentar acerca de esto. En Deuteronomio 30, cuando ya el pueblo tenía la ley, el Señor les dijo: delante de ustedes coloco el camino que conduce a la vida y el que conduce a la muerte, elijan. Y nosotros en este momento podemos pensar lo mismo y decir: ¿de quién voy a ser siervo yo? ¿Cuánto me duelen a mí los más pequeños? ¿Cuánto me duelen a mí mis hermanos que recién están llegando a mi congregación? Soy yo de los que me inflo llenándome de la palabra de Dios, pero descuido a aquellos que tienen necesidad. Porque si la Biblia dice que el nuevo creyente es un bebé, quiere decir que depende de alguien que lo sostenga, depende de alguien que lo alimente. Hermanos, amén, amén. ¿Estamos siendo siervos del Señor? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de aquel? Y es necesario, y la palabra de Dios no es solamente para aquel grupo de judíos que estaba recibiéndole en ese momento, es para nosotros. Porque esa generación de los 12 ya pasó, quedó su ejemplo, pero hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que ellos tuvieron hace más de 2000 años. Y nosotros vamos a dar ante Dios las mismas cuentas que ellos dieron hace 2000 años. Porque la palabra de Dios, así como el Señor le dijo a Pedro: mire, ya usted fue lavado, usted no necesita lavarse las manos y la cara otra vez. Así Dios nos ha dicho a nosotros. Dios nos invitó a su mesa, nos invitó a participar de su reino. Usted no necesita entregarle la vida a Cristo otra vez si usted ya lo hizo.
como dice el escritor a los Hebreos, usted necesita y yo necesito lavarme los pies y servir. Eso es lo que necesito. Lo que necesito es servir, es seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Amén. Dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y fíjense que uno ve a Pedro, ay, tan humilde Pedro. Pero el apóstol Pedro allí hizo una mezcla de humildad y una mezcla de orgullo humano. La humildad de él fue, no quería que Jesús, siendo el maestro y siendo el Señor, le lavara sus pies. Pero en cuanto al orgullo humano, él le estaba diciendo al Señor lo que él debería hacer. Tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Cuántas veces nosotros queremos decirle a Dios las cosas que él debe hacer? ¿Ustedes no recuerdan el caso de María y de Marta? Estaba María a los pies del Señor escuchando la palabra, hablando con el Señor Jesús, y llega Marta ya toda afanada y cansada. Dice, Señor Jesús, ¿no te da cuidado que Marta está solo hablando contigo mientras yo trabajo? Dile que me ayude, casi le dice allí. O sea, el asunto está en que el orgullo humano muchas veces quiere decirle a Dios lo que Dios debe hacer. Y Dios le estaba diciendo, yo soy el Señor. Has dicho que soy el Señor. Y si yo soy el Señor, vas a hacer lo que yo dije que debes hacer. Y en el 9 dice algo interesante y confirma quizás el orgullo humano de Pedro. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cara. El Señor dijo, te voy a lavar los pies. Qué arrogancia la de nosotros como seres humanos, que siempre queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y queremos exigirle a Dios o decirle a Dios, quiero ser más santo de lo que tú demandas que yo sea. El apóstol Pedro le estaba diciendo allí no solamente las manos y la cara, y el Señor le responde en el 10, el que es lavado no necesita sino lavarse los pies, pero pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermanos, ¿somos llamados por el Señor? Hemos sido llamados por el Señor. Dios nos ha invitado a nosotros a participar de la salvación. Dios está preparando un lugar en su reino para nosotros. Dios tiene reservado para nosotros. No necesitamos arrepentirnos nuevamente para salvación. Lo que necesitamos es crecer. Lo que necesitamos es servir. Lo que necesitamos es obedecer a nuestro Señor. Esta generación lo demanda. ¿Cuántas veces vemos nosotros a diario cómo se está distorsionando el Evangelio de Jesucristo? Si Dios no tiene siervos en esta generación, entonces vamos a perder la esencia, la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios, porque hemos decidido escuchar voces que dicen solamente lo que queremos escuchar, o estamos nosotros dispuestos a sujetarnos a la palabra de Dios y vivir como siervos. Es necesario que seamos siervos. Amén. Y eso no es conmigo, es con cada uno de ustedes también. Amén. Si es conmigo, corrijo. Es necesario que cada uno de nosotros esté pensando a quién voy a servir a partir de ahora, o a quién he servido hasta este día. Alguien compartía ayer que estaba en un hospital visitando a una persona y le pregunta a una de las señoras, un médico, una enfermera, ¿usted es cristiana? Y ella dice sí. Y le pregunta a otra, ¿y usted? No, yo no. Y dice, ¿hasta cuándo le vas a servir al diablo? Es tiempo de que le sirvas a Dios. ¿Hasta cuándo nosotros, siendo creyentes, vamos a servirle en muchas ocasiones a Satanás? ¿Hasta cuándo hacemos su voluntad siendo indiferentes? ¿Hasta cuándo nuestros hermanos padecen soledad estando dentro de nuestra congregación y nosotros somos indolentes ante la necesidad de nuestro hermano? Yo creo que es un llamado de atención que Jesús le estaba haciendo a ellos. Dejen de pensar quién de ustedes es el más importante y entiendan que lo que yo quiero de ustedes es servicio. Entiendan que lo que quiero de ustedes es humildad. ¿Quieren ser grandes ante el Señor? Sirvan. Ojo, no es transmitir lo que el Señor en esencia quería decirle allí a sus discípulos. Es que nosotros podamos ver lo que Jesús estaba transmitiéndole y decir en este tiempo, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Amén. Señor, yo quiero imitar tu ejemplo. Señor, si tú siendo el creador de todas las cosas, el que lo sostienes todo, hiciste semejante obra de humildad, ¿por qué yo, que soy nada en comparación contigo, no puedo humillarme como tú lo hiciste?
Dicen que un verdadero líder no solamente guía, que un verdadero líder produce un cambio en la persona. Porque si yo soy el que guío, entonces yo te voy a decir siempre para dónde tú tienes que ir. Pero llega un momento en que aquel que está aprendiendo de ti, o que es discípulo de ti, o es mi discípulo, se va a encontrar en una situación donde no vas a estar. Y si esa persona realmente ha dado el cambio que nosotros como líderes le hemos enseñado, entonces esa persona va a estar preparada para enfrentar esa situación sin tu presencia como discipulador. ¿Queremos eso? Es como se nos dice, a enseñarles a caminar solos. Esa es la meta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con esto Jesús les decía, ya ustedes han sido invitados a sentarse en mi mesa, como les dije. Pero ahora les toca la tarea de servir y enseñar lo que he enseñado. Ahora quiero interpelarles a ustedes y a mí mismo. ¿Qué clase de líderes queremos ser nosotros? ¿Los que esperan ser servidos o los que sirven? ¿Qué clase de líderes queremos ser nosotros? Y como les dije hace un momento, recuerden que todos podemos ser siervos de Dios o del otro. Pero debemos pensar en estas cosas. ¿Cómo estamos nosotros sembrando la palabra que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Estamos nosotros administrando la palabra de Dios sabiamente? ¿Estamos nosotros entendiendo que esa palabra fue transmitida por Dios para transformar la vida de los seres humanos? ¿Estamos nosotros cumpliendo el rol que nos corresponde? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde la vida? ¿De qué nos sirve congraciarnos con la sociedad si Dios no es el centro de nuestras vidas? Al final, ¿qué le vamos a presentar al Señor si toda nuestra vida nos enfocamos en agradarle a los hombres y no mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas? Jesús hizo esas cosas. Dijo que no cuando tenía que decir que no, pero amó siempre cuando había una persona que le necesitaba. Nosotros debemos ser así. Amén. Amén. Es necesario, entonces, hermanos míos, si hay un discípulo suyo o una discípula suya que está haciendo lo que usted le enseñó, yo quiero que por un momento se pregunten, ¿qué hará ese discípulo? ¿Será sensible a la vida de los demás, a las necesidades de otros? ¿Será una persona que aprendió a caminar con el Señor? ¿O solo es una persona que se reunió a hacer estudios bíblicos de vez en cuando con usted? Porque un discipulado, como el Señor lo enseña, no es agarrar una guía y dar un estudio bíblico. Eso es un estudio bíblico. Dios quiere que nosotros seamos modelos con nuestras vidas. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos como Él vivió. Dios quiere que cuando usted y yo discipulemos a alguien, le modelemos una vida diferente, semejante, y usando los métodos de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otro método que nosotros podamos emular. No hay otro método que debemos transmitir. Entonces, un verdadero líder que hace, da ejemplo. Un verdadero líder da ejemplo. En segundo lugar, un buen líder enseña el significado de cada acción que ejecuta. Un buen líder enseña el significado de cada acción que ejecuta. Juan 13, 11, 17. Seguimos en Juan 13. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no es... Sí. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay algo que es interesante. Hemos escuchado de la palabra de Dios que dice que nadie puede tener un concepto mayor que el que ha recibido, ¿verdad? Pero nadie debe tener un concepto menor del que ha recibido también. Porque si vemos aquí al Señor Jesús, Él dice, tú me llamas maestro y me llamas Señor y dices bien, porque lo soy. Y si yo teniendo esta condición de maestro, que debería ser el beneficiado en este caso, hago esto con ustedes, con mayor razón ustedes deberían hacer lo mismo. Es decir, hermanos, mientras más tiempo y mientras más conocimiento y mientras más obra hayamos hecho en nombre del Señor,
eso nos posiciona a nosotros aún en mayor proporción como siervos del Señor. No en una posición de mandar, no en una posición de dirigir solamente, sino en una posición de servir. Y ejemplo hemos recibido también de nuestros pastores. En una posición de servir el Señor, y ejemplo por supuesto el máximo, el mayor, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario servir en la medida en que entiendas, en la medida en que has crecido en el Señor, en el conocimiento, en la medida en que desarrollas la humildad, hermano, y el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que debes transmitir a otras personas y debes servir en medio de ellos. Amén. Amén. Miren, dicen que la humildad no es algo que uno debe esconder. ¿Cuántas personas desean servir dentro de la iglesia y a veces no lo hacen porque dicen, bueno, yo voy a servir en esta iglesia y 300 personas y yo soy el único? ¿Quieres que te vea la iglesia o quieres que te vea el Señor? Porque lo que haces en lo íntimo lo exalta el Señor en público. Y si Dios pone en tu corazón el deseo de servir, el deseo de acercarte a una persona, el deseo de consolar a alguien, no debes temer hacerlo. Hazlo, porque es una orden del Señor. Debemos hacerlo, pero muchas veces nos cohibimos, Señor, porque es que los estoy enseñando a ser sinvergüenza, porque solo yo hago y ellos no. Lo estás haciendo para el Señor. Y aunque la congregación y aunque la sociedad no lo vea, ¿quién quieres tú que lo vea? Y Dios lo está viendo. Y nosotros hemos sido llamados, elegidos para rendir adoración a nuestro Señor. Y cada vez que sirves en humildad, sin esperar nada a cambio, tú lo haces y adoras al Señor con tu vida. Amén. Pero les explica que a pesar de su posición, Él quería darles ejemplo de humildad y servicio. El lavamiento de los pies para el cristiano representa como el gesto de Cristo en servir humildemente y dar ejemplo. Es que si se dan cuenta, en todo el sermón, las palabras que suenan son servicio y humildad. Servicio y humildad. Y nosotros como creyentes debemos movernos de esta manera, servicio y humildad. De nada sirve que nosotros nos esforcemos en otras cosas. De nada sirve que nosotros nos abombemos aquí pensando que nosotros valemos más que otras personas. De nada sirve. Dios quiere que nosotros sirvamos. Miren, Jesús no era una superestrella físicamente hablando. Si no lean Isaías 53 dice que Él era como vástago tierno. Que no era físicamente probablemente atractivo a las personas. Porque Jesús no quería que lo siguieran porque era una superestrella. Jesús quería que le siguieran por el ejemplo de vida que Él estaba dando. ¿Cuál es el énfasis que nosotros queremos para transmitirle a nuestros discípulos? Debemos pensar en estas cosas. Amados, si tus discípulos tienen que emular tu ejemplo, ¿cómo sería esa representación acerca de lo que tú les has enseñado? ¿Qué deberían ellos representar ante la sociedad? Los que ya han discipulado hasta ahora. ¿Qué representaría tu discípulo en la sociedad si decide imitar los pasos que tú has dado hasta ahora? ¿Sería una persona que se conduce en pureza, en santidad? ¿O sería una persona que apenas pronuncia el nombre del Señor y de vez en cuando? Y sabes, tu discípulo es tu responsabilidad delante del Señor. Tú vas a dar y yo voy a dar cuenta a Dios o delante de Dios por mi discípulo, por las personas que Él colocó delante de mí, que yo debí darles ejemplo y no lo hice. Por eso el Señor tomó esa toalla, por eso el Señor tomó ese lebrillo y lavó los pies de los discípulos. El trabajo que yo he hecho hasta ahora, ahora lo van a hacer ustedes. Llegó el tiempo de ustedes. Ya yo estoy por ser crucificado, ya yo estoy por ser entregado, ya yo estoy por ser martirizado y ahora ustedes van a hacer, que son mis testigos oculares, ustedes van a enseñar a otros lo que yo os he enseñado a vosotros. ¿Nos importa dejar tatuado en el corazón de los discípulos un verdadero ejemplo de servicio? Es necesario que eso suceda. En tercer lugar, un buen líder conoce a sus seguidores. Juan 13, 18 al 20. Dice así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que viene, al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una de las características de un buen líder es que conoce a sus seguidores. Y el Señor Jesús conocía lo que Judas estaba a punto de hacer. Y yo no he leído hasta ahora en mi Biblia un ejemplo donde Jesús tuvo un trato mal con respecto a Judas Iscariote. Jesús lo trató y lo amó como amó a los otros 11 discípulos. Porque no es a nosotros a quienes nos corresponde enviar a una persona al infierno. Dios es el que conoce el corazón de las personas, pero un buen líder conoce a sus seguidores. Y si no compartimos eso, entonces volvemos a Lucas 22 del 31 al 34 y veamos que en ese mismo contexto sucedió algo con Pedro. Y lo voy a leer, Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Niegues 3 veces que me conoces, perdón. Entonces, ¿qué nos está transmitiendo el Señor aquí? Él conocía el corazón del apóstol Pedro. Él conocía el corazón de Judas Iscariote. Él conocía el corazón de cada uno de los discípulos a los cuales Él había enseñado hasta ese momento. Es necesario que nosotros conozcamos a nuestros discípulos, porque conocer a nuestros discípulos nos enseñará a nosotros a cómo tratarles, a cómo ayudarles a crecer, a cómo servirles de modo que eso contribuya a la formación de nuestros discípulos. Es necesario conocer entonces a nuestros discípulos. Hemos visto entonces hasta ahora 3 puntos importantes en esto. En primer lugar, hemos visto que un buen líder da ejemplo, y lo vemos en la persona de Jesús dando ejemplo de servicio y de humildad a los discípulos. Hemos visto también, en segundo lugar, que un buen líder enseña cada acción que comete, cada acción que ejecuta, y finalmente un buen líder reconoce a sus seguidores. Y queremos que estos 3 puntos queden sembrados en el corazón de cada uno de ustedes y aún en el mío. Recordemos siempre que Dios no nos ha llamado a nosotros simplemente para que nos coloquemos el título de cristianos evangélicos. Dios nos llamó a nosotros con propósito. Y ojalá, y cuando nosotros lleguemos a los tiempos del apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo, decía: he peleado la buena batalla. Hermanos, quiero animarles a ustedes y a mí a que peleemos la buena batalla del Señor. Que imitemos el ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no fuimos llamados a vivir solos. Dios nos hizo relacionales porque desea que nosotros edifiquemos la vida de nuestros hermanos. Si hasta ahora nosotros hemos creído que necesario es que nosotros crezcamos, es necesario que el cuerpo se forme todos los miembros de la misma manera. Y eso en gran manera depende de la obediencia de nosotros. Quiero animarles entonces a que podamos pensar y meditar en lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Pensar en que Dios desea que nosotros, a través del ejemplo con sus discípulos, seamos humildes y sirvamos desinteresadamente. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, y allí con sus ojos cerrados quiero invitarles a que mediten en esto. ¿A quién servimos nosotros? ¿De quién somos siervos? Alguien dijo en una ocasión: el temor a Dios debería ser que sabemos que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes y todo lo que hacemos Él lo ve. Y si en nuestro corazón también, por ser omnisciente, no hay el deseo y amor por nuestros hermanos, Dios también lo sabe. Y si hasta esta mañana nosotros no hemos vivido conforme al ejemplo de Jesús, quiero invitarte allí donde tú estás, que puedas decirle: Señor, en esta mañana que me arrepiento y confieso mi pecado delante de ti, Señor.
Como dijo el Señor Jesús, difícil es este camino, pero quiero clamarte a ti, Señor, para que me ayudes a caminar conforme a tu voluntad. Señor, quiero imitar ese ejemplo de humildad, quiero imitar ese ejemplo de servicio desinteresado, Señor, y quiero amar a mis hermanos como tú me amaste a mí, Señor. Amado Dios, pero ayúdame en medio de mis debilidades, porque es el deseo de mi corazón agradarte. Señor, bendice esta congregación, Señor, bendice a estos tus hijos, Señor. Líbralos del mal, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús que tu favor y tu gracia permanezca con cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan reflejar siempre, amado Dios, la gloria tuya con sus vidas. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, Dios les bendiga.